Venga, que pasaremos de 100, ¿eh? Estamos a un minuto de empezar la sesión y, Hola. y vamos a pasar de 100 seguro, porque nos falta un minuto y después siempre los primeros 5 minutos iniciales pues te van incorporando el resto. Muy bien. Buenos días, Pedro. Tengo algunos fichados de otras sesiones ya, ¿eh? Tenemos buenos amigos, tenemos muchísimos alumnos, alumnis, profesores, clientes de INCIPI, tenemos amigos de nuestras comunidades, amigos de Twitter. Vamos a tuitear esta sesión, o cómo no, hemos creado hashtag profdigitales 2020. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo, chicos? Son las 10:00, las 10 de la mañana. Bienvenidos a todos, es un placer poder contar con esta audiencia, ya casi 100 personas, estamos a punto de llegar a 100. Hoy un día muy especial. Antes me decía Ana Sánchez Blanco, nuestra directora académica, que no había dormido, pues yo he de confesar que tampoco. Probablemente, mira que llevamos años, ¿no? Desde hace 10 años que fundamos INESDI y que hemos hecho sesiones, ¿no? Pero quizá hoy es muy especial. Primero porque cada vez que presentamos el Top 25, en este caso la 8ª edición, pues es un día es como nuestro día de puesta de largo, conjuntamente con el día que entregamos los diplomas a nuestros alumnos, ¿no? Son 2 días en el año muy especiales. Y esta vez más, ¿no? Por primera vez presentamos el Top 25 Profesiones Digitales en virtual, dadas las circunstancias. Y nada, y en primer lugar os quería decir buenos días a todos, daros la bienvenida tanto a los ponentes que hemos estado charlando esta media hora antes de empezar, como a todos los asistentes. Desearos que estéis bien todos y vuestra familia, que estéis en casa, que los profesionales digitales podemos trabajar desde cualquier lugar físicamente, por lo tanto nos toca dar ejemplo y nos toca estar desde casa. Hemos visto además que estáis conectados desde cualquier parte de España y por lo tanto pues bueno, nos encanta ver profesiones diferentes y lugares de donde estáis todos. Hoy vamos a compartir, hemos titulado la sesión El desafío del talento digital en tiempos de coronavirus, ¿no? Lo que os quería comentar en primer lugar es, como siempre, bueno, esta vez no os voy a pedir que os quitéis la voz porque os hemos quitado la voz, disculparnos, pero aquí han sido decir, hay que quitarle, somos muchos, bueno, ya más de 107 personas y por lo tanto sí que solo los ponentes van a tener posibilidad de, les hemos pedido al revés, que tengan voz y que tengan vídeo para que los podáis ver. Al resto os hemos quitado la voz, pero jamás es imposible que os quitemos voz porque tenéis un chat. Lo que sí que os pedimos es que participéis en el chat. Ahora os explicaré un poco la dinámica de la sesión de esta hora, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Os vamos a prometer muchísima puntualidad. Estamos grabando la sesión y os pedimos permiso para que después esta sesión la podamos compartir como buenos referentes digitales, ¿de acuerdo? Bueno, permitirme presentarme, me llamo Joana Sánchez, soy presidenta de INESDI, fundadora, cofundadora también de la consultora de transformación digital INCIPI, y este estudio es un estudio de muchísimas personas. Probablemente en este momento siempre tenemos que dar la cara a alguien, ¿no? Y me toca ser la portavoz, ¿no? La portavoz de todo un equipo inmenso, ¿no? Por un lado, de todo el equipo que configura los profesionales que trabajamos en INESDI, ¿no? Al cual quiero agradecer. De todo el equipo de profesores, de directores académicos, de más de 400 profesores que estamos trabajando día a día trasladando ese conocimiento digital, ¿no? Quiero agradecer también especialmente a los que han participado directamente en el estudio. Conjuntamente conmigo, que hemos dirigido el estudio, está Marta Fernández, alumni de INESDI y una gran profesional de comunicación digital. El director técnico Javier Sánchez, también profesor de INESDI, y todos los directores de los programas que estáis participando en actualizar los datos de esas profesiones digitales. Al lado de INESDI, este estudio también tenemos siempre vamos acompañados, como nos gusta llegar lejos, siempre vamos acompañados, no nos gusta ir solos, ¿no? Y por lo tanto, participa en el estudio INCIPI, todos los consultores de INCIPI ayudan en el año identificando esas profesiones, están trabajando con compañías y están transformándolas y por tanto nos dan unos inputs importantísimos como consultora. Tenemos también en Digital Advantage, que es quien con Silvia Taudien al frente, quien nos está siempre ayudando, sobre todo identificando las necesidades y evaluando los salarios de cada una de esas posiciones.
quiero agradecerle especialmente, seguro que Silvia está aquí escuchándonos. Quiero agradecer también este año a Walter Struve, al frente, Vicente Sánchez, su CEO, que nos ha acompañado en muchas cosas y este año además en la edición del estudio. Yo teníamos previsto hacer la presentación en presencial hace unos días. Os prometo, un estudio también en papel. Quizá todavía el tema del papel bueno, yo que soy editora, pues todavía tengo cariño de hacer la edición del estudio en papel, pero no os preocupéis, evidentemente lo vamos a compartir en digital y seguro que tenemos ocasión de compartir las ediciones que gracias a la edición que ha hecho Walter Struve de este año especial, porque además es nuestro 10º aniversario y queríamos hacer una puesta en escena grande, ¿no? Y lo estamos haciendo grande, pero en digital, ¿eh? Más de 135 asistentes ya y con unos ponentes por la mañana y por la tarde. También quiero agradecer a la Fundación Van de Sabadell, Celera, ¿no? Celera es una plataforma donde están impulsando jóvenes talentos como Carlos Bor, que tenemos aquí también, y por lo tanto les doy sinceramente las gracias a ellos y a todas las personas detrás de esas marcas. Son personas profesionales digitales, disruptivos, tecnológicos, maravillosos, que sobre todo compartimos la pasión por desarrollar el talento digital, por desarrollar el talento disruptivo y que tiene que tirar adelante países y el mundo entero, ¿no? Con esos valores realmente que tenemos. Bueno, estamos en la presentación de la mañana. Hemos creado 2 sesiones durante el día de hoy a las 10 y luego a las 5 de la tarde, para los que no podían asistir por la mañana. Me van a acompañar 5 profesionales de primer nivel y detrás de los mandos, está también Ana Sánchez Blanco, que hoy no ha aparecido, no quería aparecer, pero ella siempre está al lado de nuestros profesores y al lado de nuestros alumnos, o sea que gracias Ana Sánchez y bueno, y todo a Eduardo y todo el equipo, Carla María, todo el equipo de INESDI. Pero Ana está ahí, esta vez se ha apagado hasta la cámara, pero la tenéis ahí detrás. Seguro que sois muchos de vosotros alumnos de INESDI. También quiero agradecer a la prensa y profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, que también es importante que nos ayude a difundir lo que pretendemos. Y que pretendemos poner en valor estos profesionales digitales y disruptivos. Luego iré presentando a Yolanda, Jacobo, David Vivancos, David Lastra y Carlos. Como os decía, todos ellos son o alumnis, como Yolanda, que es nuestra primera alumna en el campus de Barcelona, de Madrid, y que hoy es una gran profesional, profesora también, y una gran profesional a digital. Jacobo, David, los dos David, profesores y directores de programas de INESDI, y Carlos, este crack de Celera, pero además también profesor de INESDI. Bueno, luego los presentaré uno a uno cuando vayamos a hacer la sesión más de coloquio, porque en primer lugar, como os prometíamos en la convocatoria que os hemos hecho a lo largo de estos últimos días, vamos a compartir los resultados del 8º estudio Top 25 Profesiones Digitales. Después tendremos un coloquio. Esta vez el coloquio, luego os lo diré, es algo distinto, pero queremos daros voz. Era broma esto de que os habíamos quitado el micro, pero tenéis voz siempre, solo faltaría. Y sí que os invitamos a que a lo largo de toda esta sesión, por favor, en el chat, entiendo que todos estáis conectados, veis dónde está la bolita del chat, hagáis preguntas, comentarios, reflexiones, ¿vale? Tanto Ana Sánchez Blanco como yo estaremos pendientes de ese chat para después daros respuesta. Y sobre todo al final nos gustaría tener 10 minutos, 15 minutos de conversación en directo con estos cracks digitales que tenemos esta mañana y que me acompañan, y me gustaría poder conversar con vosotros, ¿de acuerdo? Bien hasta ahora, chicos. Bien, hasta ahora me contestáis por el chat a ver si estáis despiertos todos. Venga, quiero que contestéis algo. Ok, bien, venga, Antonio. Sí, Gemma, venga, más, Natalia, sí, perfecto, ok. Todo viene, perfecto, venga. Así me gusta, ok, venga, despertaros. Estáis por la mañana, tenemos muchísima energía y ahí, muy bien, así me gusta, que vayáis contestando. Pues bien, vamos a empezar y en primer lugar, son las 10:08, 150 personas conectadas y vamos a pasar esto sí ya, esta mañana a compartir los resultados. En primer lugar, que os quería comentar, ¿no? Este estudio estaba realizado, lo íbamos a presentar hace justamente un mes, al inicio de esta crisis de pandemia, ¿no? Y lo que hicimos fue frenarlo y lo que hemos hecho ha sido replantear, revisar los resultados con Marta Fernández y con Javier. Hemos revisado los resultados y con el equipo académico de Inés y los profesores, si esos resultados tenían validez en los momentos actuales.
Yo os he de decir que totalmente, o sea, nos hemos revisado, no quitaríamos nada. Luego os comentaré alguna opinión más cualitativa de los comentarios que nos han dado los profesionales digitales, las empresas en las que estamos trabajando y algunas cosas cualitativas en posiciones, pero prácticamente todos los resultados de este estudio de profesiones digitales 2020 en nuestro 10º aniversario y 8º estudio, y probablemente ha sido el primer estudio del país que empezamos a analizar cuáles eran las profesiones digitales más demandadas por las empresas que operaban en España, son estos resultados totalmente válidos en estos momentos. No es que sean totalmente válidos, es que son más importantes que nunca, ¿no? Y probablemente en este contexto jamás habíamos tenido una demanda mayor en Internet, jamás las personas habíamos colaborado, compartido, relacionándonos, comprado, trabajado en Internet, ¿no? Desde las empresas que estamos teletrabajando hacia todos nuestros clientes, todos los ciudadanos, estamos compartiendo, todo el gobierno, todos los estados, todo prácticamente el mundo estamos conectados, ¿no? Hay un dato que lo he recuperado del año pasado, donde se decía que existían unas vacantes de 900.000 vacantes en Europa de posiciones digitales. Eso es válido, o sea, probablemente es una cifra de más que está incrementando, pero es que además en estos momentos, en coronavirus y post-coronavirus, en la vuelta de esa nueva normalidad teóricamente, esas vacantes van a seguir creciendo. Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son esas vacantes, cuáles son los perfiles digitales, en este caso, más demandados por las empresas en España, que probablemente son los más demandados por las empresas, de momento en Europa y probablemente también en Latinoamérica, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Esos negocios actuales, todas las empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier punto del mundo probablemente, porque el mundo, bueno, lo hemos visto, para lo bueno y para lo malo es global. Lo que sí que está pasando es algo, ¿no? Tenemos una crisis de salud y por lo tanto es una crisis de personas, es una crisis humanitaria y por lo tanto la solidaridad, la colaboración está más que nunca, ¿no? Recordar, veo que muchos alumnos y alumnis en la audiencia, fijaros que ya desde hace 10 años los valores de INESDI, cuando os decíamos y veníais a estudiar con nosotros y lo trabajábamos con nuestros profesores, decíamos, los valores de los profesionales digitales están por encima. Tenemos que ser profesionales auténticos, colaborativos, transparentes. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser humanos y tenemos la responsabilidad de aportar a un mundo mejor desde la gestión del liderazgo o de la profesión en el ámbito digital, ¿no? Pues ahora más que nunca, ¿no? La solidaridad hemos visto en cualquier negocio de las grandes compañías, pues en el caso de SEADKV, o pequeñísimas compañías y personas digitales que están haciendo maravillas. Pero es que es más, es que de repente yo creo que el gran acelerador de la transformación digital ha sido la situación actual de confinamiento y los negocios o son digitales o no serán. Para mí, o los que no son se transforman aceleradamente o no existirán modelos de negocios que no incorporen dentro de la digitalización, porque es la única manera de estar más cerca de los clientes. Hoy y durante muchos meses, no entraremos, pero luego en el debate lo hablaremos. Por lo tanto, tenemos que estar más cerca del cliente. Además, las consultoras, como el ejemplo también de Deloitte, todas las consultoras estamos diciendo lo mismo. Hay un cambio estructural total de cualquier compañía que en definitiva va a hacer que incorporamos el canal online, que las exigencias de las experiencias del cliente sean digitales, los modelos productivos y el marketing sea principalmente digital, ¿no? En este contexto, por lo tanto, donde de coronavirus y de distanciamiento, donde lo digital es nuestra gran acompañante en nuestro día a día, donde gracias a las tecnologías digitales podemos colaborar, trabajar, compartir, amar, todo, ¿no? Lo que estamos haciendo. En este contexto, el análisis que hemos hecho de más de 360 ofertas que hemos analizado de 265 empresas, de los 9 ámbitos digitales que hemos analizado, y vamos a presentaros esos 25 profesiones digitales. ¿Cuál es el objetivo del top 25 profesiones digitales? Pues muy claro, tiene un doble objetivo. Por un lado, ayudar a las empresas a identificar el talento digital que necesita, a concretarlo, a definirlo bien para que el proceso de selección y de onboarding sea el más correcto posible, ¿no? También
queremos ayudar a los profesionales, evidentemente, a identificar desde el inicio los que se van a transformar al mundo digital hasta los que ya sois digitales, cómo tenéis que evolucionar en vuestras carreras, daros una visión de cómo está el mercado, de qué piden las empresas, de los niveles salariales, etcétera, etcétera. Por tanto, en definitiva, con el estudio pretendemos ayudar a toda la sociedad a que esa oferta y demanda vaya avanzando y que se cubra ese gap tan grande que todavía es existente entre los perfiles que necesitamos en las empresas, en la estructura productiva y empresarial del país y los profesionales digitales, que todavía son pocos para las necesidades que tenemos. ¿De acuerdo? De todos los ámbitos, y ahora ya entro directamente a los resultados, de todos los ámbitos digitales, el ámbito de marketing digital sigue siendo el ámbito mayor, donde hay más ofertas en ese sentido. Pero ha perdido peso y luego veremos que hay algunos ámbitos que están creciendo, sobre todo el tema que tiene que ver con negocio digital y además ahora más, ¿no? Y con estrategia digital. Por otro lado, si vamos a las profesiones, aquí os he dejado las 25 profesiones digitales, el Digital Marketing Manager sigue siendo y se mantiene como el perfil digital más solicitado por las empresas españolas, ¿no? Y por octavo año consecutivo. Es bastante imbatible esa posición. Curiosamente, hay un movimiento digital donde se va especializando, pero esa posición sigue siendo la más demandada. Después otras profesiones que veremos como Digital Account Manager, Community Manager, el experto en comunicación digital, Digital Communication, el SEO, Content Manager, Inbound, etcétera, etcétera. Tenéis las 25 profesiones. Al final del día os haremos llegar el top 25 y podéis desglosar y poder en detalle poder ver todos esos top 25. ¿De acuerdo? Algunas conclusiones del estudio es que, claro, todo este contexto está situado en dos conceptos básicos del momento actual. Por un lado, el teletrabajo y, por otro lado, el despliegue del negocio digital. Es decir, hemos revisado todo el entorno. ¿Y qué pasa? Pues que pasa que todos los profesionales digitales están totalmente adaptados al teletrabajo. Es decir, todos los profesionales digitales de este país ya estábamos teletrabajando, ya estábamos conectados a Internet, pero además el despliegue del negocio digital necesario y acelerado por el momento actual va a ser necesario todos y cada uno de los perfiles. A veces las compañías son más pequeñas y en un ámbito solo pueden contar con un profesional, pero después tienen que ir al mercado e ir a buscar profesionales especializados. Y aquí viene el tema, nos está pasando que a medida que avanzamos en el mundo de necesidades actuales, la especialización es importante, pero cuidado, especialización técnica, que no visión global estratégica. Todos los profesionales digitales tienen que tener una visión global estratégica a la vez que cada uno de nosotros tenemos que ver dónde está en nuestro ADN y dónde queremos especializarnos, porque realmente es un mundo donde cuando te vas centrando, luego lo veremos en el debate con los profesionales, es importantísima esa especialización, ¿de acuerdo? ¿Qué ha aparecido también? La importancia de la experiencia desde el mundo digital, desde los canales digitales de clientes y de empleados. Es decir, cada vez más las personas como talento y como empleados y nuestros clientes estamos conectados en digital y por lo tanto sí que cuenta y es muy importante esa experiencia de todos los canales, pero evidentemente del canal digital. Por último, es obvio la consolidación de la inteligencia artificial y del machine learning. Hoy tenemos lo veremos es clarísimamente importante, lo vemos en el tema de la pandemia, por ejemplo, tan importante, pero cualquier compañía, ese avance de la inteligencia artificial, sobre todo en el avance ya de los datos del machine learning, ¿no? Y evidentemente otra gran conclusión del momento, la fusión entre tecnología y creatividad. La tecnología solo es un driver, la tecnología tiene que aparecer para aportar soluciones a personas, ciudadanos, empleados, clientes. Y para poder llegar a ellos, para poder tocar ese corazón, necesitamos creatividad. Y necesitamos más que nunca los creativos. Las personas, ayer era el día de la creatividad y de la innovación. Las personas innovadoras creativas. Eso, cada vez más, los profesionales digitales tenemos que conocer más y mejor la tecnología y más y mejor la creatividad. ¿De acuerdo?
Y veréis cómo han aparecido muchísimas profesiones en ese sentido. Y después, hablar en los ámbitos. El ámbito del marketing digital es el que sigue creciendo, pero está creciendo muchísimo todas las profesiones alrededor del modelo de los negocios digitales, del comercio electrónico, también de la estrategia digital y, como os decía, de la tecnocreatividad. En definitiva, y voy acabando, tenemos unos expertos que no podemos perder de vista. El especialista en inbound marketing ha subido de una manera impresionante en esta edición. Hay dos nuevas posiciones que aparecen, el trafficker digital y el especialista CRO, el especialista que es el experto en las conversiones de la web, y el growth hacker como posición que sigue escalando posiciones. Son 4 profesiones importantísimas. ¿Y cuáles creemos que van a ser las profesiones clave en este new normality, nueva realidad o el post-COVID, ¿no? Evidentemente, todos los profesionales que tienen que ver con el data, Big Data y los analistas de inteligencia artificial en ese sentido, es necesario, lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo no solo en nuestro ámbito de salud, ¿no?, que es lo más importante, sino también en todo el ámbito de negocio. Como os decía, las 2 posiciones que tienen que ver con el negocio digital, sí o sí, o eres una compañía digital o no vas a existir, y esas posiciones tecnocreativos tan importantes, que es ese mix de personas tan necesarias en el trabajo del día a día, que son creativos, pero dominan muchísimo la tecnología. Y todos ellos necesitamos que las profesionales, las personas, que los líderes políticos y ejecutivos y empresariales, todos tengamos esas competencias, las competencias más necesarias, que no están solo en el conocimiento, que sobre todo están en cómo somos, ¿no?, la creatividad, la intuición, la imaginación, la curiosidad y sobre todo la empatía, la colaboración y esa visión estratégica. ¿De acuerdo? Nada más. Estos son los resultados del estudio. Como os decía, el entorno es el que tenemos. Yo, que me encanta navegar, no sé si vosotros también navegáis. Y cuando navegamos siempre hay una frase mítica entre nosotros que decimos que no podemos cambiar la dirección del viento, jamás, ¿no? Pero sí que ajustar las velas y los instrumentos de navegación para llegar a nuestro destino. Yo creo que el entorno nos ha cambiado, no podemos cambiar dónde estamos, pero sí que podemos ver cómo somos nosotros, dónde podemos aportar y dónde podemos aportar valor a esta sociedad para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, pero también competitiva y donde podamos ganar la vida y el empleo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Sí? Bien, hasta aquí los resultados. Venga, a decir algo decir en el chat. ¿Sí, hasta ahora? ¿Habéis escuchado bien todos? Sí, ok, perfecto. Vamos a dar paso. Muy bien, así que interactuéis con nosotros. No os quiero dormidos, ¿eh? Venga, somos muchos, más 165 personas conectados. Hemos hecho esta primera parte y ahora vamos a la parte más interesante, ¿eh? Nos queda, qué bien, así me gusta que conectéis, ¿no?, con nosotros. Ahora en los próximos 40 minutos vamos a entrar en un coloquio, como os decía, un coloquio diferente. En primer lugar, os presento, bueno, os voy a presentar a mis 5 acompañantes de hoy. Estoy encantada. Yolanda Llopis, ella es experta es Digital Manager, pero es experta en la digitalización desde el ámbito de los recursos humanos. Es Digital Manager en Incipi y lleva 10 años trabajando en el sector. Luego ellos se van a autopresentar, simplemente hago la introducción. En segundo lugar va a intervenir Jacobo Pérez, es experto en tecnocreatividad, profesor en nuestro posgrado de tecnocreatividad y es Innovation Director en PS21. Él se va a presentar también. Bueno, son unos cracks, es un honor esta mañana estar con ellos, rodeada de David Vivancos, experto en inteligencia artificial, trabaja a caballo entre Estados Unidos y España, es CEO de su compañía mindbigdata.com, escritor, y él también se va a presentar. Veréis que es un honor tener estos cracks. Otro crack, David Lastra, experto en Marketing Technology, él es el Marketing Technology Director en Singular. Gracias también, profesor director de nuestros posgrados, y por lo tanto un honor tenerlos. Y al final cerrará su presentación y su visión Carlos Bord, experto en Data Science, co-founder y Data Science en Explore. Y además, bueno, él viene de Celera, por lo tanto, y además ya os lo dirá, ¿no? Una persona que he seguido mucho además en Twitter por sus predicciones que ha hecho alrededor de COVID, ¿no? También lo ha hecho David y el resto. Bueno, lo normal, lo que hemos hecho
otros años era abrir el coloquio y empezábamos a hacer preguntas y respuestas. Pero como no nos fiábamos de esa metodología, luego lo haremos al final, yo les he hecho unas preguntas a todos ellos, les he hecho las siguientes preguntas que van a responder, se van a autorresponder. Les he preguntado pues que se presenten, evidentemente, que presenten su profesión digital, cómo es su día a día y cómo han llegado hasta aquí. Esa ha sido mi primera pregunta a todos ellos. Les he hecho una segunda pregunta, ¿qué cambios más significativos están viviendo en primera persona en este contexto como profesional digital, en este tiempo de coronavirus, de pandemia y de crisis sanitaria? Les he preguntado en tercera pregunta cómo visualizan su profesión en los próximos meses, en el próximo año, en relación a sus empresas, ¿no? Donde están trabajando, su entorno, o a ellos mismos. Y les he pedido, en formato muy cortito, que me escriban pues 3 claves de éxito, ¿no? Como ellos, que todos veréis que son unas personas, aparte de grandes profesionales, unas personas maravillosas, pues, bueno, pues 3 consejos para que los que, bueno, pues cada uno tiene profesiones muy diferentes y yo me gustaría que todos, bueno, pues cada uno de vosotros, ellos puedan convencerlos, ¿no? Entonces voy a dar paso ya a Yolanda. Yolanda, te voy a dar paso y te voy a pasar el mando. A partir de ahora vas a pasar tú. Espera que pasemos una diapositiva más. Y por lo tanto, Yolanda, te paso la palabra. Venga, a responder esas preguntas en primer lugar. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Joana, por la presentación y a Ana, que estás por ahí detrás, por invitarme. Bueno, pues yo soy Yolanda Llopis, soy publicitaria de formación, soy comunicadora de vocación. Llevo ya casi 10 años en Incipi como Digital Manager, como decía Joana, casi desde el principio. Soy alumni de Inesti también desde los inicios. Y bueno, me gusta la música, soy una apasionada de la música, me interesan mucho las personas y trabajo desde casa. Y no solamente ahora en tiempos de COVID, sino que en Incipi el teletrabajo ya lo llevamos practicando y tenemos esa flexibilidad desde hace tiempo. Ahí jugamos con algo de ventaja. En Incipi acompañamos a las organizaciones y a los negocios en el proceso de transformación digital desde las personas, y yo concretamente pues estoy en el área de Employee Experience del equipo de Mireia Ranera. Y bueno, son proyectos donde las personas tienen un gran protagonismo y al final son proyectos que son palancas de cambio en la transformación digital. Por ejemplo, trabajamos hojas de ruta digitales en recursos humanos, que un poco sería la madre de todos estos proyectos, y pues permiten muchos otros, como pueden ser los digital workplaces, la evolución de las antiguas intranets a espacios mucho colaborativos, transversales, transparentes, de colaboración y de comunicación, redes sociales corporativas. Diseñamos también los employee, los candidate journey maps, todos esos momentos de contacto que tenemos que las empresas tienen con sus empleados o con sus candidatos. Proyectos de digital employer branding, la marca empleadora, ayudar a las empresas a definir de valor que tienen con sus empleados y además contarla, porque muchas veces las empresas tienen unos atributos y realizan unas acciones maravillosas y no las comunican bien, a veces ni dentro, pero tampoco fuera, ser atractivos para ese talento. Planes de embajadores, Employee Brand Ambassadors, y por supuesto todo lo que serían las comunicaciones internas y esta nueva forma de comunicarnos digitalmente. ¿Y para quién trabajamos? Pues en Incipi ya para un amplio número de clientes. Perdón, Yolanda, dime. Disculpa un segundo, es que están diciendo en el chat que se oye regular tu conexión, entonces quítate la cámara por si acaso, a ver si conseguimos mejorar el audio, ¿vale? Vale, a ver cómo me escucháis ahora. ¿Me escucháis mejor? Sí, yo creo que sí, Yolanda. Venga, ¿Sí? sigue. Si no me cambio de zona. Lo probamos. Avisadme si no me cambio de zona. Como os decía, para clientes muy amplios de distintos sectores, energético, consumo, farma, aseguradoras, multinacionales.
¿Y quién es nuestro cliente, ¿no? Los proyectos nos llegan a través de departamentos o de recursos humanos o de comunicación interna principalmente, y nuestro cliente son cada vez más personas, perfiles digitales con funciones cada vez más estratégicas, apoyados por dirección. Es importante ese apoyo de dirección y bueno, y además cada vez más con mucha colaboración con IT. Son proyectos de digitalización donde la tecnología es fundamental, y también un ejemplo de ese trabajar de forma transversal en las empresas es esa colaboración, ¿no?, entre estos departamentos tan claves como pueden ser recursos humanos, comunicación y IT. Y a nosotros nos gusta ser facilitadores, acompañar a nuestros clientes poniéndonos en su piel, su camiseta, calzando sus zapatos. El propósito es ayudar a nuestros clientes a que enamoren y fidelicen a sus candidatos y a empleados. A mí me gusta mucho más utilizar estos términos que están más relacionados con las personas que no la definición típica del employer branding de atraer y retener, que tiene algo un poco como de forzado, ¿no? Yo prefiero hablar de enamorar y fidelizar a estos candidatos y empleados. ¿Cuáles son los cambios más significativos que estoy viviendo como profesional digital en estos tiempos de COVID? ¿Qué está significando el COVID? ¿Un caos o un acelerador? En mi caso, la verdad es que, como os comentaba, estamos habituados al teletrabajo, por lo tanto, para mí no es ningún caos y, sin embargo, es un clarísimo acelerador de cara a las empresas a que puedan alcanzar este punto. Para mí es una oportunidad más clara de que las empresas estén más cerca que nunca de los empleados, de que los puedan informar con transparencia, sea cual sea su situación, de crear engagement y mantener ese vínculo también para cuando vamos un poco a la normalidad, en muchos casos tras estar sometidos a un ERTE. Y en este sentido están surgiendo muchísimas iniciativas como cafés virtuales, after hours, también están más unidos que nunca. Es el momento de crear espacios, de canales digitales para compartir, para ayudarnos, para reinventarnos. Aquí os he traído la iniciativa de EY, que los empleados junto con sus familias, porque al final el núcleo ahora del empleado se está ampliando, pues están participando en iniciativas pues para compartir experiencias culinarias estos días en casa. Y también es el momento de estar más orgullosos que nunca de nuestras empresas, de ayudar y de sentir que trabajamos con un propósito común, de sentir orgullo de lo que la empresa está haciendo. Ayer, por ejemplo, en la webinar de ayer, fue un placer escuchar a Alex Morales de Novolux por contar cómo están adaptando su compañía para en estos momentos estar fabricando respiradores, y lo mismo está haciendo SEAT o otras empresas con mascarillas. Esto es un orgullo para los empleados. Y bueno, como os decía, más conectados que nunca a través de redes sociales corporativas, de herramientas como Teams y de cualquiera de estas herramientas que las compañías están poniendo a disposición de los empleados para trabajar. ¿Cómo visualizo mi profesión en lo que queda de año y en el 2021, ¿no? Yo creo que el rol del Digital HR Manager, que es uno de los que aparecen en el top 25, es clave para ayudar a las organizaciones a ser más rápidas, a hacerlo más fácil, a ser, ¿por qué no?, más cool y a ser sobre todo más humanas. Y el COVID es una oportunidad para acelerar todas estas formas de trabajar más digitales. El teletrabajo en red es una tendencia clara, es la que estamos comentando todo el rato, aunque sí añadiría la necesidad de metodologías de adopción, de un diseño de un governance, de identificar a esas personas clave que van a poder facilitar todo la extensión del teletrabajo al resto de la organización. La inteligencia artificial que comentaba Joana, el tema de los chatbots desde el punto de vista de recursos humanos, por ejemplo, van a facilitar muchísimo a los departamentos el poder contestar preguntas que son muy repetitivas. La realidad virtual esta tendencia disruptiva ya está muy integrada en sectores como la automoción, pero cada vez más se va a utilizar en el Employee Journey Map, en reclutamiento, en selección, en todas las fases.
El blockchain, tecnología disruptiva que permite la transferencia de datos digitales de una forma segura y limpia, también va a afectar en todo el proceso de recursos humanos, contratos, titulaciones, formaciones. Y bueno, en definitiva, y para finalizar, pues creo que ahora es el momento de ayudar a las empresas a ser ágiles para adaptarse al cambio, a ser valientes e innovadoras para transformarse y a ser generosas y humanas para poner a las personas, tanto empleados como candidatos, en el centro. Y con esto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muy bien, muchas gracias. Y ahora ya paso la palabra a Jacobo, que es el siguiente ponente y también tiene que responder esas preguntas. Adelante, Jacobo, coges el mando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, ¿se me escucha bien? ¿Se corta o algo? No, se te escucha muy bien. No tenemos dificultades. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, antes de nada, presentarme. Soy Jacobo Pérez. Y bueno, nada, quería comenzar con algo que casi sería un poco contradictorio con el propio formato en el que estamos hoy. Y yo creo que el futuro no está tanto en las profesiones, sino en los skills. Como veréis, tengo una lista de todo lo que he sido antes, más cosas de lo que soy hoy en día, y creo que lo que construye mucho mi personalidad es todo lo que he sido por el camino y cómo durante 15 años he ido adaptándome al formato. Al final, hace 10 años hacíamos streamings con grandes equipos y con RCAs, y hoy en día con un teléfono puedes hacerlo, con lo cual el hecho de tener una profesión u otra no es relevante, más bien lo importante es tener la capacidad de adaptarte y sobre todo aprender muy, muy rápido, que para mí es lo más relevante. Para definir un poco mi persona, yo que soy tres cosas, tengo una gran pasión, que es la tecnología, que es entender cómo funcionan las cosas, soy un adicto a la publicidad y ante todo pues, me gusta mucho, pues obviamente, pues, leer libros. Para definir mi trabajo, mi compañía, podría ponerle el nombre de director de innovación, fui director de tecnología creativa. La verdad es que no me gusta ninguno de ellos. Básicamente como lo defino, es como lo hacían en Pulp Fiction, yo soluciono problemas. Eso lo decía Mr. Wolf y me parece una gran manera de enfocarlo. Yo trabajo en un perfil transversal para toda la compañía, tanto de manera interna como externa, y básicamente mi labor es ayudar en proyectos de negocio, de pricing, de comms, de recursos humanos a solucionar problemas. Y eso no depende tanto ni de tecnologías, ni de ideas, ni de retos concretos. Tiene que ver con tener las metodologías y los frameworks adecuados. O sea, si tienes como el carril para hacer las cosas y adoptas metodologías propias de otros escenarios como es el diseño estratégico, los modelos mentales que puede haber incluso en la ciencia, pues tienes la posibilidad de solucionar problemas de manera muy, muy sencilla, y eso es lo que hago. Obviamente, pues quiero tener un título que no sea Mr. Wolf, me gustaría más tener ese título como Mr. Wolf o Chief Wolf Officer, pero con innovación me funciona. Entonces, cuando hablo un poco de solucionar problemas, al final es lo que os decía, tiene mucho que ver con estos tres elementos. Al final es contar con unas herramientas que me permitan solucionar problemas, que pues un problema de precio, un problema de cómo, yo qué sé, sacar el color especial de Sevilla en una campaña de comunicación con data, o básicamente cómo hacer que la experiencia de usuario en Lola Market, en una startup, pues funcione mucho mejor. Para ello, pues básicamente es tener unas fases, tener unas herramientas, sobre todo saber encontrar esta manera de hacer un planteamiento del ahora, el next y el beyond. Que no he hecho un apartado específico para hablar del COVID, pero ahora tiene más sentido que nunca, básicamente. Tenemos un momento ahora en que yo estoy hablando con clientes de retail, con QSR, que son servicios de restaurantes, etcétera, y dicen, es que no puedo vender. Oye, dentro de 3 meses quizás abran las tiendas, pero aunque estén abiertas las tiendas, o los Kentucky o los Burger Kings, la gente no querrá ir, es un cambio muy social. Entonces, básicamente, las metodologías, los modelos de prospección nos permiten, ante todo, pues, en un primer momento, como agarrar los elementos que tenemos y reorientarnos, después como buscar ese nuevo modelo de aquí 3 meses y, sobre todo, reencaminar a las compañías hacia el futuro. ¿Por qué hablamos de tecnología? Que al final, bueno, lo explicaré, yo ni siquiera soy ni ingeniero ni nada, soy un redactor, poeta frustrado de la universidad como cualquier periodista, pero la tecnología, no hablar de tecnología en el momento en el que estamos sería bastante naif. Al final, como decimos, nuestro mundo es virtual, y si hace 15 años era relevante saber sobre CMYK para diseñar una gráfica o un print en el modelo clásico de publicidad,
Tú si no sabes que en un teléfono como este hay un acelerómetro, hay un giroscopio, ¿cómo puedes tener ideas? ¿Cómo puedes tener soluciones? Es totalmente, además que el mero hecho de que un creativo no tenga curiosidad por cómo funcionan las cosas me parece que contradice el propio principio de lo que es ser un creativo. La verdad me parecería bastante pobre. Es muy interesante y siempre lo pongo en todas las charlas, las evoluciones. Si vemos a la izquierda, vemos el primer Ford y, jolín, parecía más bien como una carretilla de helados con ruedas y luego vemos una SUV actual. Ha habido una evolución bastante significativa. En el centro vemos lo que sería un logotipo, una identidad, una marca como la de Ford. Y bueno, sí, o sea, había evoluciones bastante significativas desde el primero hasta el último. Al final de todo es donde entra nuestro territorio, que es el de la publicidad estándar, donde vemos un anuncio del principio de siglo con uno bastante actual y de manera estructural y de conceptos básicamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que haya habido tantas evoluciones y en cambio la manera de comunicar no hayamos evolucionado? Y eso es como bastante triste y hace mucho pensar sobre cuál es nuestra labor como comunicadores y como personas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Yo la palabra publicidad es una palabra que odio bastante, estoy bastante enfadado con ella. Al final publicidad viene a publicitar, es dar a conocer algo y hoy en día es súper irrelevante. Al final las agencias, hoy vemos cómo entra un Accenture, como IBM, SAP tiene sus propios departamentos y al final por muchos clics, muchas radios que tengas, lo relevante es toda la experiencia de marca. Ahí creo que es donde está viendo el gran cambio en el paradigma. Yo, cuando pienso en una compañía como KFC o como Nike, no pienso en la radio o en los 20 segundos, pienso en todo lo que hay alrededor, porque todo es relevante. Al final, pues vayamos a un ejemplo rápido, Nike, que es una marca que me gusta mucho. Nike es una marca que tiene unos valores que te dice que cualquier persona con un cuerpo es atleta, ¿vale? Y eso comunica. Tiene productos como la Free Run, como puede tener las zapatillas o el hijab para que las chicas musulmanas puedan combatir en boxeo. Eso es un producto y comunica también lo que es Nike. Tiene un servicio como Nike Plus, eso también comunica. Twitter y vas a una tienda de Nike en el Brooklyn y ves, oye, que son auténticos laboratorios, eso sigue comunicando. Tiene un sistema, una experiencia de compra, tiene un sistema de voz, incluso tiene un propósito, que es lo más relevante de todo. Al final Nike lo que te dice es que quiere cambiar el mundo para que sea más sano y que sea un campo de juego igualitario para todos. Entonces, por muchas radios y muchas teles que hagas, si el punto de venta, si el producto, si el servicio, si la aplicación no comunica lo mismo, pues estamos bastante mal, con lo cual la visión de comunicaciones es más grande y ahí entra la tecnología, obviamente, porque ese Nike ID se hace con tecnología, esa tienda es con tecnología, entonces, bueno, creo que hay que crecer en ese sentido. ¿Cómo he acabado aquí? Pues como director de innovación de PS21, una compañía creativa madrileña, pues pasando por muchos lugares, básicamente. Soy catalán, empecé como redactor, una persona que escribe, que hacía copies, etcétera. Y rápidamente sentí mucha curiosidad por Flash y por el HTML y el CSS. Me gustaba que las cosas se animasen, me gustaba entender por qué una web se veía de una manera u otra, me gustaba el código y entonces empecé a aprender bastante. Eso me ayudó a meterme no en agencias, sino en lasprimeras.com. De ahí di un salto y me moví a Madrid y nuevamente por la curiosidad me junté con un grupo de gente que hacía cosas en Log y MySpace. Y pues, de ahí salió Social Noise, que fue la primera agencia en la que estuve de manera seria, en la que estuve como director creativo ejecutivo. Nuevamente la curiosidad me dio para dar este paso y había pasado del .com al social y acabé en México. Y en México pues conocí lo que era Singularity University, que es un think tank, es un espacio de conocimiento que te hablan de tecnologías exponenciales, es decir, cómo una tecnología puede de manera radical cambiar el mundo y te permite hacer un crecimiento en lugar de lineal, exponencial. Pues ahí ya tenemos algo muy interesante. ¿Cómo puedo dar soluciones creativas apoyándome o subiéndome a tecnologías ya preexistentes? Y eso cambió mucho mi manera de entender la comunicación y el marketing. Es decir, en lugar de tener soluciones de poca escala, pues dar saltos exponenciales. De ahí pasé una temporada viviendo en la selva, en Tulum y en Austin, monté una startup y finalmente, pues ahora estoy en PS21, pues como os decía, en esta labor de consultoría o de innovación en el que, ante todo, pues mi puesto cambia y mi rol cambia en cada proyecto. Un día estoy haciendo cosas que tienen que ver con consultoría interna, otros días ayudando en Consumer Journeys y en diseñar los productos. Entonces, por eso es como muy difícil hablar de cuál es mi trabajo o cuál es mi rol.
¿Qué nos está llevando el COVID a nosotros ahora mismo? Pues a una situación ideal, básicamente. A mí, bueno, obviamente, quitando la parte sanitaria y la gran crisis, está acelerando el proceso de digitalización que estaba previsto en 15 años allá, básicamente. Entonces, aquí hay que correr y esto nos permite, sobre todo, pues replantear muchísimas cosas. Ante todo, modelos de negocio y tanto como compañías como marcas, vemos como a las cerveceras como Estrella Galicia lanzan el Direct to Consumer, a muchas compañías que no creían en el teletrabajo están lanzándose ahí. Y ante todo, lo que estamos logrando es que la gente se plantee cuál es el propósito de una compañía y de las grandes marcas. Al final, vemos compañías como Amazon que su inversión en I+D es bastante más grande que la que tiene España. Y la gente confía mucho más casi en un banco o en una compañía para lograr hacer grandes transiciones que no en el propio gobierno. El modelo de transición de Italia lo lleva el CEO de Europa de Vodafone, me refiero, no es un político ni un burócrata, es una persona que viene del sector privado, entonces creo que es un buen escenario para empezar a probar cosas. Entonces, para mí, es lo que digo, las profesiones, no tanto es un tema profesional, es tener capacidades y es sobre todo uno es cambiar de los skills de ser hacer esto, es cómo aprendo a hacer las cosas. Sobre todo adaptabilidad, capacidad de aprender muy rápido, ¿vale? Mucha agilidad y ante todo el concepto de T-shape, que me gusta mucho, es cómo utilizas un skill tuyo, en el caso de la creatividad, en distintos ámbitos, desde algo tan numérico y que puede pasar tan gris como hacer un modelo de pricing en un Excel hasta cambiar a vender un producto que sea de Petker a comunicar a una ginebra de dicho. Y en cualquier sitio es válido, la creatividad sigue siendo muy, muy válida. Y ves ejemplos como Grecia. Grecia tiene un director creativo, Justin Bernakis, que viene de Google. ¿Por qué una compañía como BBVA o como Bankinter no puede tener un director creativo o un perfil creativo cuando un país lo tiene? Y aquí en Madrid lo vimos en el caso del director creativo de la ciudad. Finalmente, ya para cerrar un poco, espero no haberme tenemos que ir acabando, Jacobo, por favor. Sí, gracias. ¿Perdona? Sí, que tenemos que ir acabando. Vale. ¿Cómo lo defino? El eterno prototipo. Digo, he visto que en estos 15 años he hecho cosas muy distintas. Cada proyecto es nuevo y eso me parece emocionante. O sea, me encuentro un cliente distinto, un reto distinto y ante todo, pues que no hay una única solución. Entonces, por eso el prototipo, sí, iterando y probando, ir haciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, esto sería un poco un breve resumen de esta experiencia de 15 veces un año, que ha sido toda mi vida, y probando cosas nuevas y seguir probando, que es lo más emocionante. Y creo que ahí justamente las INESDI y compañías de educación evolucionando, buscando otros modelos, son los que nos van a ayudar en esa formación continua. Ya no es estudiar una carrera, es estar siempre formado. Y bueno, con eso ya no me extiendo. Gracias, Jacobo. Luego tengo más preguntas para ti, pero al final, muchas gracias. Venga, pues damos paso ahora al siguiente ponente, David Vivancos. ¿Preparado? Sí. Pues venga. Muchas gracias, Joana. Bueno, un placer estar aquí en esta presentación del octavo informe. Bueno, yo os voy a contar un poco de dónde vengo, dónde estoy, más o menos hacia dónde creo que voy, ¿no? Para mí todo esto radica un poco en el concepto de tratar de estar innovando. Yo creo que la innovación es la clave de todo esto, ¿no? Y esa innovación, pues, viene si somos capaces yo creo que de emprender. Si no emprendemos, yo creo que siempre estamos perdidos en este aspecto de la innovación. El emprendimiento como tal, si nos centramos un poco en lo que sería el formato de emprendimiento americano, pues quizás si hubiese nacido allí, pues habría estado vendiendo limonada de pequeño, ¿no? Pero bueno, como nací en otro sitio, que es una ciudad aquí del norte de España, que es León, pues lo que hacía ya con 4 años es coger los recipientes usados de las cervezas de mis padres, la llenaba de agua y vendía cerveza infantil, ¿no? Y bueno, quizás fue mi primer momento de emprendimiento y ahí continué, ¿no? Ya con 8 años aprendí a programar en ensamblador, los primeros lenguajes, y ya al principio de los años 90 pues empecé a desarrollar videojuegos y ya sé que también a empezar a vender incluso aplicaciones, ¿no? Luego en el 95 me mudé aquí a Madrid y aquí lo que empecé es, bueno, impartí lo primero que fue el primer curso de Java en España en el año 95 en una universidad que había aquí entonces, que era la Universidad de San Francisco. También junto con mi primer socio y mi primer buen amigo de la primera empresa, creé el primer departamento de realidad virtual y ciberespacio, también en el año 95, con tecnologías muy distintas a las que utilizamos ahora. También en esos momentos pues comencé a ser autónomo y a desarrollar aplicaciones, lo que llamamos también digitalización, y hacíamos cosas también de arte, ¿no? Por ejemplo, hicimos una instalación de arte en el 96 en el que se permitía también el acceso a las ondas cerebrales, la instalamos en Italia y en muchos sitios y fue mi primera interacción con estos dispositivos que permiten leer el cerebro.
Ahí continúo básicamente con la creación de empresas. En el 98 monté la primera empresa como tal, que se llamaba 2000. Nos dedicamos por una parte a la formación, hacíamos lo que hoy se llamaría Formación in Company, en aquel entonces también fundamentalmente en temas de tecnología, y también hacíamos temas de consultoría, ¿no? Y digitalización. Pues digitalizamos desde el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, aquí en Madrid, hasta grandes bancos también, básicamente con técnicas distintas, pero lo que hacemos también, ¿no? A esta empresa le pilló el crash del .com del 2000, entonces montamos otra que se llamó Electronic Art International Productions, y aquí lo que hacíamos es, pues bueno, de nuevo lo que ahora hacemos con las apps, pues nosotros con PDAs, con Pocket PCs entonces y con conexiones móviles muy lentas, pues hacíamos también digitalización basada en apps, en aplicaciones, y hacíamos otros temas relacionados también con el arte, ¿no? En el 2005 pues vendí mis anteriores empresas a mi antiguo socio, y sigue siendo un gran amigo, y monté una empresa por mi cuenta que se llamó Nanoespacio, ¿no? Porque yo siempre he querido viajar al espacio y, bueno, ¿por qué no intentamos reducir el coste del acceso al espacio, que es el gran escollo, ¿no? Mezclando dos pasiones que tengo, que son la nanotecnología y la exploración espacial, ¿no? Y, bueno, hicimos cosas en Estados Unidos, cosas aquí en Europa también con la Agencia Espacial, y a esta empresa pues de nuevo le pilló el crash del 2008 y hubo que reinventarse y, en este caso, volver a la formación, ¿no? Y durante unos años estuve dirigiendo para Telefónica dos grandes iniciativas formativas, la Escuela de Excelencia Técnica y la Comercial, con más de 400.000 horas de formación y con gente de más de 35 países, ¿no? Ahí no continuó la cosa, por supuesto, en el 2014 volví a Estados Unidos y monté la última empresa con la que estoy, que es Mind Big Data, junto con mi gran amigo y socio Félix Cuesta, el único español que ha estado con los premios Nobel de Economía. Y básicamente lo que queremos hacer aquí es desintermediar el cerebro como nivel de interacción con la tecnología, ¿no? La tecnología normalmente primero la tecleamos, luego fuimos capaces de tocarla, ahora estamos empezando a hablar a la tecnología y el siguiente paso va a ser pensar para que las máquinas sean capaces de entendernos, ¿no? También un poquito más tarde, en el 2015, pues fui consejero de Motiv, que es el líder en fabricante de dispositivos que permite leer el cerebro. La imagen que veis al principio mía con ese casco es de Motiv. Y les asesoré, por supuesto, en todo lo que es aspectos relacionados con la inteligencia artificial y la ciencia de datos para monetizar todo eso, ¿no? Mi iniciativa divulgadora pues ha estado también desde el principio, desde el año 95 prácticamente, pero la parte de escribir libros pues comenzó en el 2016, cuando escribí mi primer libro, que se publicó junto con El Mundo, Expansión y La Vanguardia, que se llamaba Del Big Data hacia la inteligencia artificial, que luego tuvo una versión en Estados Unidos el año pasado, con el mismo título, pero en inglés, y hace solo un mes pues publiqué mi último libro, en Estados Unidos primero, Automate or Be Automated, y hace solo unas semanas aquí en España también, que se llama Automatiza o serás automatizado. Esta capacidad de divulgación pues la he desarrollado a través de dar conferencias, pues prácticamente en muchos países, desde escenarios con miles de personas hasta coaching one-on-one, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Fundamental últimamente relacionado con temas de inteligencia artificial, ¿no? En mi día a día lo que hago es, pues bueno, tratar de descifrar cómo funciona mi cerebro de una manera muy ligera, porque tenemos pocas herramientas para hacerlo, eso es parte de lo que hago. Me dedico mucho a crear nuevos algoritmos de inteligencia artificial, siempre los creo, aunque no sea para clientes, lo hago para mí mismo, para tratar de llegar hacia el límite de donde está la tecnología. También me dedico un poco a seguir programando, que yo creo que estamos ya en las últimas fases. Estamos empezando a enseñar máquinas más que a programar máquinas, pero también se sigue haciendo, es fundamental dentro de mi trabajo, ¿no? Y por otro lado, pues sigo siendo consejero de empresas, tanto en Estados Unidos como en España. Pongo aquí dos de ellas, una en Barcelona, aunque tiene también ramificaciones en Nueva York y en México, que es de Kinfox, una gran agencia de publicidad, y Capable aquí en Madrid, que se dedica a la formación también de una forma continua basada en inteligencia artificial, ¿no? Continuando con hacia dónde va todo esto, pues yo creo que todo esto va a relacionar el ser humano con las máquinas, ¿no? Y en esa automatización es donde realmente empieza a llegar la eclosión nueva de la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, pues el COVID nos está trayendo ese escenario, nos está acercando, sobre todo nos está dando hacia un mundo que yo creo que empieza a desglobalizarse porque vamos a empezar a producir localmente, ya no va a ser necesario, siempre y cuando tengamos las materias primas, vamos a poder hacerlo localmente y para eso la automatización va a ser clave, ¿no? Por supuesto, esto de trabajar desde casa y formarnos desde casa, pues es clave y no solo eso, sino muchas cosas. Cambia todo el ecosistema para que seamos capaces de llevar todo esto a cabo, ¿no? Para mí, esto se está viendo claramente en China, por ejemplo, como ya están empezando a incorporar robótica en todo. Por supuesto, lo utilizan para llevar medicinas o alimentos en hospitales, pero también se está transformando, por ejemplo, en cómo son capaces de hacer esa vigilancia digital basados en sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Hay tres claves. La primera clave es la datificación. Yo creo que si no hay datos no tenemos inteligencia, por lo tanto tampoco podemos automatizar. La digitalización es parte de todo esto, pero lo importante, sin ninguna duda, es empezar a automatizar, ¿no? Si no automatizamos, estamos perdiendo mucho tiempo y yo creo que de momento hasta que comoditicemos el tiempo sigue siendo nuestro principal asset el tiempo, ¿no? Para automatizarlo podemos hacer de una manera tonta, entre comillas, es decir, podemos dejar que las
las máquinas nos lleven de alguna forma, con lo cual muy probablemente terminaremos totalmente automatizados y totalmente irrelevantes. Y yo creo que hay que buscar una forma un poco más cercana, ¿no? Y esa forma más cercana es fusionando ambas cosas, es decir, no solo siendo capaces de que las máquinas automaticen, sino siendo parte del proceso. Y en ese parte del proceso es que todos tenemos que empezar a automatizar lo que hacemos, ¿no? Porque si somos capaces de automatizarlo, por un lado, las máquinas serán capaces de aprender de cómo éramos, de cómo hacíamos nuestros trabajos, y por otra parte, seremos capaces de ser más relevante en los tiempos que nos vienen, ¿no? Joana me pedía tres puntos fundamentales, yo me voy a quedar únicamente en dos. Creo que las dos claves principales para entender el futuro es que hay que automatizar. Si no automatizamos, seremos automatizados. Y, por supuesto, este lifelong learning. Ya la curva de aprendizaje cada vez es más corta, con lo cual tenemos que estar más cerca, tenemos que estar continuamente aprendiendo, y sin ninguna duda es lo que me ha permitido a mí desde que con 8 años comencé a programar hasta en la actualidad, es estar aprendiendo continuamente, y esa es mi gran recomendación. Y con eso termino. Gracias, Joana. Gracias, David. Vamos con otro David, David Lastra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listo? Gracias. Cuando quieras. Pues arranco. Te paso yo. Venga, fenomenal. Ahí tienes tu Puedo diálogo. pasarlas, puedo pasarlas, no hay problema. Vale, nada, simplemente por ser conciso, actualmente soy director de marketing tecnológico en una compañía que se llama Singular. Es una empresa formada por un equipo internacional de expertos en tecnologías que nos dedicamos básicamente a crear soluciones innovadoras y ayudar a crecer a las empresas con estas soluciones. Así, en resumen, tocamos todo tipo de tecnologías que os podéis imaginar, tanto a nivel de cloud, a nivel de backend, a nivel de frontend, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de Big Data y, por supuesto, por dentro de lo que me toca a mí, herramientas de marketing tecnológico, ¿vale? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Pues mira, al final, por seguir un poco el hilo de lo que comentaban los compañeros, pues básicamente todo consiste en formarse, encontrar un camino, una ruta y en perseguirlo, ¿no? Yo de profesión o de formación soy psicólogo. Poco y pronto me di cuenta que lo mío era la tecnología realmente, y empecé a trabajar pues muy joven en banca, llevando servidores, correo, llevando páginas incipientes de internet, programando en Flash, programando en cualquier lenguaje, ya casi olvidado muchos de ellos. Y a partir de ahí empecé a desarrollar mi trayectoria más profesional, ¿no? Enseguida me di cuenta que también necesitaba algo más, y entonces empecé a montar startups. Participé de una llamada Travelsoft, en la cual hacíamos portales de reserva de viajes cuando apenas había conexiones por módem. Luego monté otra compañía que se llamó CinemaVip, que fue una red social vertical del sector audiovisual, parecido a un Facebook, pero focalizado solo a la parte de los profesionales del cine y del audiovisual. Y luego monté un marketplace llamado Tribu, en el cual pues mezclábamos la capacidad de pedir creatividades y unificar o permitir que las empresas pudieran contratar esos servicios de otros profesionales. Bueno, también en los últimos años pues he pasado también por formación a través del Grupo Laureate, también estuve en GoodRebels, una agencia digital, y también mi último pasado fue en Minside Indra, trabajando también en la parte de desarrollo de e-commerce. Bueno, eso simplemente rápido, como por ahí leía, esto lo podéis leer en LinkedIn. Básicamente lo que quiero hacer un poco notar es que, bueno, que al final da igual el origen, lo importante es encontrar un camino y perseguirlo, ¿no? Y sobre todo unificarlo en algo que a mí me apasiona, que es el mundo del marketing digital y del marketing tecnológico, que para mí ya todo es un uno, ¿vale? Uno jugamos con la parte más de emociones y con el otro buscamos esas herramientas que facilitan el poder trasladar esas emociones al público general, ¿vale? Bien. ¿Cuáles qué cambios más significativos estás viviendo como profesional? Una de las preguntas que nos hacía Joana, pues básicamente yo he notado
tres cosas que van en aumento. Uno, que cada vez tienes mayor número de tareas que demandan mayor número de skills diferentes, ¿vale? Ya no vale con estar especializado solo en una parte concreta, sino que tienes que empezar a desarrollar otro tipo de capacidades y a saber también cómo orquestar esas capacidades para asumir otro tipo de retos diferentes, ¿no? También he notado un aumento en la capacidad de adaptabilidad, ¿no? Esto, básicamente, es que tenemos que cada vez más que adaptarnos a una situación que está cambiando rápidamente. O sea, un claro ejemplo ha sido el impacto del COVID, ¿no? Pero más allá de todo esto, vamos a vivir una época en la que vamos a tener, o estamos viviendo una época en la que tenemos que estar constantemente reinventándonos, ¿no? Estamos constantemente cambiando y buscando cuáles son las formas de encontrar oportunidades, negocio, desarrollar nuestra actividad profesional. Y luego la paciencia a nivel comercial, ¿no? Si te dedicas a vender soluciones, a vender ideas o a intentar que otros te las compren, pues ahora vivimos un momento en el que tienes que ser muy paciente porque los periodos de maduración de cliente pues, son muy largos o cada vez son más largos, entonces ya no dependen de decisiones solamente emocionales o de temporales, sino también presupuestarias. Entonces hay que ser paciente y ir sembrando muy poco a poco. Vale. ¿Cómo visualizo la profesión en el 2020-2021? Pues bueno, esto me recuerda bastante a una pasada crisis que ya vivimos todos, ¿no? En el cual, pues aquellas empresas y aquellos profesionales que supieron identificar que mediante ciertas tecnologías y mediante ciertas capacidades o skills en torno a la digitalización o al marketing digital, pues los que vieron aquel movimiento y supieron adaptarse y aprender y formarse adecuadamente y capacitarse con las herramientas necesarias, pues lograron salir de la crisis más rápidamente y también encontrar un cambio que les permitió afrontarlo de una manera diferente, mientras que los que no cometieron ningún cambio, pues al final terminaron por desaparecer. Esto mismo está pasando ahora mismo en la situación que tenemos ahora. Afortunadamente tenemos dos posibilidades también de crecer. Uno es entender lo que nos puede aportar lo que llamamos marketing tecnológico, todas esas soluciones que están disponibles en el mercado y que sabiendo orquestarlas, sabiendo utilizarlas y sabiendo explotarlas, pues puedes encontrar un valor diferencial frente a aquellas compañías o a aquellos otros profesionales que no las utilizan. Y luego también, por otro lado, la capacidad de growth. Yo dentro de Inesdi soy director del programa Growth Hacking, pero una de las características que nos define a todos los que intentamos especializarnos en esto que llamamos growth es encontrar aquellas tácticas de guerrilla, aquellas tácticas que llamamos, siempre digo a los alumnos, de aquellas tácticas piratas, ¿no? Aquellas acciones que podemos hacer rápidamente para probar y desechar o para probar y mantener, ¿no? Al final lo que intentamos es encontrar rápidamente pequeños huecos, pequeñas palancas que nos permitan o bien vender de una manera diferente, bien captar a los usuarios de una manera diferente, bien enamorarles de una manera diferente, ¿no? Para esa combinación de ambas capacidades más también, y no lo dejo atrás, la etapa creativa, ¿no? El pensamiento lateral de cómo utilizar todo eso en pro de obtener algún beneficio rápido, pues se perfilan hacia lo que yo creo que van a ser diferentes skills que debemos un poco abordar o cuáles van a ser los empleos que van a crecer. Por un lado, creo que la parte de growth, todos aquellos que están dedicándose a encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas tácticas para poder explotarlos, pues va a ser un perfil bastante más demandado. La parte analítica obviamente siempre es importante, ahora más, porque si tenemos poca capacidad de invertir, vamos a tener que estar analizando bien dónde gastamos cada euro o cómo conseguimos obtener el retorno adecuado lo más rápidamente posible. Creo que ya ninguna empresa puede afrontar un futuro sin tener conocimiento de cliente y sin saber explotar correctamente un CRM. Esto no significa tener una base de datos de usuario, significa saber modelar unos datos, saber montar modelos de scoring, saber explotar la información haciendo microsegmentación de cliente. Son muchas más cosas que solamente tener
una base de datos con direcciones de correo o teléfono. La parte de automatización cada vez más importante. Si ahora estamos en una etapa en la que vamos a ver que va a haber lamentablemente pocos recursos a nivel de empleados, pues gran parte de esos recursos van a tener que estar optimizados, ¿no? Automatizando muchas tareas que son automatizables, ¿vale? Y poniendo foco o llevando esos perfiles a acciones o labores en la empresa que sean más relevantes. El tema de la inteligencia artificial también es algo que obviamente impacta y cada vez más. Muchas veces esa inteligencia artificial es totalmente transparente, es la tecnología invisible, pero que es la tecnología que más valor aporta, ¿no? Es cómo esa inteligencia artificial con una serie de algoritmos me puede predecir qué cliente es donde tengo que hacer un esfuerzo especial, cómo puedo ayudar a alguien que tenga que vender identificándome cuál es el lead o qué tipo de argumentos tengo que darle a ese futuro cliente, o empleándolo directamente sobre acciones de marketing digital, generando contenido automático, generando creatividad automática o recomendando aquella que más éxito de conversión tiene. Creo que también que uno de los aspectos que también va a tener bastante empleabilidad va a ser todo lo relacionado con el mundo e-commerce, no solo desde el punto de vista de gestión de e-commerce o un e-commerce manager, sino más allá. Yo creo que el mundo de logística va a sufrir una gran revolución. Creo que vamos a vivir también una tendencia hacia el on llevado al off y reconvertido en localismos de negocios digitales. Creo que va a haber una gran digitalización de muchas compañías o muchas empresas que todavía no estaban ahí y con medios muy sencillos. O sea, yo destacar que durante esta crisis una de las cosas que más me ha gustado ver es como pequeños locales y pequeños supermercados de barrio han empezado a utilizar algo tan sencillo como WhatsApp para poder vender y poder distribuir sus productos en el barrio y en las zonas más cercanas, con lo cual no han tenido que cerrar sus negocios y ha sido una manera de aguantar este tirón y sobre todo de prepararse para algo que a futuro les va a venir y les va a servir de método de palanca de crecimiento. Y luego creo que también que el IoT va a estar ahí. Sabemos que el 5G está cerquita, que ya se están haciendo muchos pilotos de IoT, sobre todo en temas y se están implementando muchos servicios en temas de industrialización, y creo que el IoT va a ser relevante también para dar ese empuje a todos los negocios locales con soluciones y dispositivos que sean muy económicos y con los cuales ellos puedan utilizar para, pues, desde generar una factura, generar un pedido o generar un seguimiento de proximidad. Y ya por último, para acabar, como nos pedís una frase, bueno, pues yo he puesto esta, que creo que solo las empresas que inviertan de forma urgente en innovación pues serán capaces de poder tenerse competitivos en esta nueva etapa que vamos a vivir de cambio global, ¿no? Pero mucho más allá de eso, y como ya somos bastante expertos aquí en España de superar crisis, creo que lo importante, por resumirlo, serían 3 puntos. Uno, que debemos volver a entender la situación, debemos quitarnos la mirada focal, analizar bien el entorno, identificar y empezar a idear soluciones nuevas y volver a hacerlo, porque creo que todos podemos volver a hacerlo, tanto a nivel de empleabilidad como a nivel de inventarnos nuevos negocios. Y bueno, pues ahí está nuestra experiencia con el pasado y con las posibilidades que nos brinda el futuro. Ahí lo dejo. Gracias. Pues muchísimas gracias, David. ¿Vale? Gracias. Ahora conversaremos y el último ponente, Carlos, venga, que cierras, vamos un poquito con retraso, pero adelante. Venga, tu foco sí, y cómo lo estás en estos momentos. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Joana. Gracias a todos por aguantar, que estamos en tiempo extra. Soy Carlos Bors, soy científico de datos en una empresa que fundé que se llama Explore AI. Nos dedicamos a optimizar los procesos de producción digitales a través de experimentación con algoritmos. Más información en mi LinkedIn, y yo estoy aquí gracias a Acelera, que es una aceleradora de personas impulsada por Banco Sabadell, Fundación Banco Sabadell, Rafael del Pino y Francisco Soria Melguizo, ¿no?
Entonces, ¿cómo es el proceso de trabajo de un data scientist, ¿no? ¿Cómo es el día a día? Primero tenemos que entender que todas nuestras interacciones digitales, ¿de acuerdo?, generan un registro en una base de datos, ¿de acuerdo? Generamos unos datos, desde que mandamos un WhatsApp, hacemos un pedido por una e-commerce, o navegamos en cualquier sitio, ¿no?, a través de la publicidad. Y entonces, todos estos datos, alguien tiene que hacer algo con ellos, ¿no? Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? En la analítica, la modelización a través de algoritmos, buscando el impacto, ¿no? Como comentaban mis compañeros los Davids antes, ¿no?, para poder automatizar y mejorar los procesos de las empresas, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer esto? Dos cosas, ¿no? A nivel de conocimiento en estadística, computer science, programar y un poco de negocio para entender de qué van los datos, y luego una herramienta, ¿no? O sea, nuestra profesión es nativa digital, un ordenador y internet, ¿no? O sea, el COVID a nosotros los data scientists nos ha afectado que ya no vamos a la oficina, sino ya trabajamos desde casa. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, cada uno tiene sus sesgos, expectativa, ¿no? Skynet, los robots de Boston Dynamics haciendo backflips, y la realidad en la que estamos, ¿no?, que es bastante más software, ¿no? Y una idea cuando hablemos de algoritmos, ahora estamos en lo que llamamos Narrow AI, ¿de acuerdo? Un algoritmo hace una cosa, el algoritmo que te recomienda tu siguiente compra hace eso, el algoritmo que juega Go hace eso, el algoritmo que va andando y anda, ¿no?, para que nos veamos al robot. Y muchas veces el sesgo que tenemos de la televisión es el General Artificial Intelligence, ¿no? O sea, que si pensamos en nosotros, ¿no? Ahora doy una charla, luego iremos a comer, somos multitasking. Data en tiempos de COVID, ¿no? Yo creo que aquí todos nos da un golpe en la cara de qué es lo realmente importante. Se hizo muy famoso hace años esta frase, ¿no?, que decía que las mejores mentes están pensando cómo la gente clica anuncios, ¿no?, que es de Jeff Hammerbacher, que es el fundador de Cloudera, y esto se refería a gente que trabajaba en Facebook, en Twitter, en Google, ¿no? Y yo creo que ahora estamos todos, ¿no?, hemos pasado a otro punto, ¿no?, que las mejores mentes ahora están trabajando para encontrar una solución del COVID-19, ¿no? Esto nos lleva a que cada vez más ahora va a haber un boom de gente interesada en inteligencia artificial y healthcare, ¿de acuerdo? Ya Coursera ha lanzado una nueva especialización y, por ejemplo, y tú como data scientist dices, oye, ¿cómo puedo intentar ayudar, ¿no? Yo lo intenté hacer a través de los datos, intentando estimar el número de contagiados real que había en Madrid. Las primeras estimaciones que hice después del estado de alarma eran 100 veces más. Alguno me llamó alarmista, pero en vistas de cómo han ido las situaciones, más o menos iba orientado, y cómo ahora toda la sociedad está concienciada de la importancia de ese dato, ¿no? Y cómo si hubiéramos tenido mejores datos podríamos haber actuado mucho mejor como sociedad. He escrito un par de artículos para no alargarme mucho. Aquí tenéis mi usuario de Medium. Entonces, ¿cómo va el 2021, ¿no? Entonces, aquí dos conceptos muy claros, ¿no? Primero de todo, estamos generando más datos, estamos confinados, estamos en casa, nos comunicamos digitalmente, ¿de acuerdo? Podemos establecer una correlación a mayor dato generado, mayor demanda de perfiles, pero teniendo en cuenta de si se mantiene el mismo número de empresas, ¿de acuerdo? Yo creo que la parte data en las empresas era algo muy importante porque los negocios digitales querrán extraer el máximo jugo de los datos de sus usuarios, ¿no? Y la segunda pregunta es, necesito una oficina, ¿no? Y esto ya incluso lo he hecho en primera persona, ¿no? Y esto, pues, si estiras del hilo, ¿no?, dices, oye, necesito vivir en San Francisco, ¿no? Y entonces nos orientaremos a un mercado de data scientists, de data, de un nivel de competencia más global orientado al resultado, ¿no? Aquí en España tenemos cultura de ver a la gente en la oficina, ¿no? Y lo que comúnmente a veces se llama el calientasillismo, ¿de acuerdo? Pero ahora había gente agile, nos enfocamos mucho a resultados, ¿no? Oye, a mí me da igual que estés o no estés en la oficina. Al final del día has hecho las tareas que tenías al día de hoy. Cuando esto se generalice, pues por ejemplo, yo o cualquier otra persona puede una startup que tenga cierta franja horaria, ¿no?, de Barcelona a Londres o de Barcelona o Madrid, Nueva York, ¿no?, como muchas empresas españolas están haciendo, ¿no? Un escenario de demanda y competencia internacional. Data y yo, ¿por qué, no? O sea, se hizo famosa la frase que es el sexiest job del siglo XXI. Bueno, los datos son la nueva materia prima, ¿no? Lo que decíamos, el nuevo petróleo.
Ahora se hizo famoso hace poco que el petróleo estaba en valor negativo, ¿no? Y este tweet me hizo mucha gracia. You mean it costs money to store and nobody wants it, ¿no? Pero sigamos que la importancia de esta materia prima, hay una alta demanda de perfiles, lo que en consecuencia, si como no tiene una oferta, estamos en un mercado que era ascendente. Vamos a ver cómo se estabiliza ahora con la crisis del coronavirus. Y dos cosas, ¿no? Los datos pueden ayudar al mundo, ¿no? Y es como los datos de manera interdisciplinar pueden ayudar a médicos a predecir mejor cómo una máquina puede predecir mejor el cáncer que una persona, hay que médicos experimentados, ¿no? Porque ven muchísimos miles de casos, o cómo ahora podemos utilizar en el COVID, ¿no? Y pensemos que el hecho de entender hoy en día los datos nos dará visión para el futuro, ¿no? Que muchas profesiones que vendrán del futuro saldrán de el punto de saber entender y manipular datos, como puede ser, por ejemplo, ahora la profesión de coches autónomos, ¿no? De vehículos no tripulados, ¿no? Pues habrá una profesión que será, oye, yo soy especialista en vehículos no tripulados. Y para finalizar, mi frase para cerrar, digo, los datos nos permiten competir en un mundo digital, entenderlos, interpretarlos, marca la diferencia entre las empresas que ganan y pierdan, ¿no? Es porque es el núcleo de este mundo digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y disculpar que nos estamos retrasando. Yo no quería perder la ocasión de lanzaros una pregunta a todos. Bueno, Jacobo ha tenido que marchar, que es un poco si dijeseis qué habéis tenido que cambiar en estos momentos de COVID-19 en vuestras empresas o en vuestro día a día como profesionales. ¿Qué cambios habéis realizado? Os lanzo a todos vosotros. Venga. Carlos. Mucho más foco en... Bueno, nosotros como ya estamos muy orientados a tener sprints a nivel agile, al final el mayor cambio es no vernos, ¿no? Pero de lo que es core hemos tenido poco, porque ya nacemos con la posibilidad de ser una empresa remota. Vale, o sea que pocos cambios en ese sentido. Yolanda. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Un poco es lo que os comentaba. Yo mi forma de trabajar ya era muy parecida a la forma actual. En todo caso, sí adaptar un poco los servicios que ofrecemos a las necesidades actuales de los clientes para acelerar un poquito más pues sus procesos, ¿no? Para ayudarles a que sean más ágiles también en sus procesos de cambio. Muy bien, David. Los dos, David Lastra, David Vivancos. Yo por seguir un poco nosotros también somos una compañía habituada a trabajar también en remoto, en proyectos Agile, o sea, la parte de trabajo colaborativo y demás, tenemos herramientas internas para poder ejecutarlo bien, o sea, ahí no hay ningún problema. Quizás lo único que he notado es el hacer reuniones con los niños detrás, es el único problema que he notado. Bueno, sí, que los hemos visto. Pues bueno, en mi caso es cierto que todo lo que era la parte de trabajar remotamente ya lo había hecho, pero sí que es cierto que se echa de menos ese jet lag cuando venías de San Francisco, especialmente. Y bueno, especialmente también todo lo que es la parte física, ¿no? Es decir, toda la interacción con otras personas, todo el tema que ahora mismo están en stand-by, pues yo creo que es lo que más echa de menos, ¿no? Pero el resto estaba ya acostumbrado a hacerlo, entonces pocos cambios. Muy bien. Yo tendría más preguntas y veo que es muy tarde, son las 11:17. Para finalizar, yo os diría que ha ido una pregunta que nos han realizado y con eso acabaremos. Como me han preguntado, Ana, anteriormente, ¿cómo deberíamos reciclar a los directivos en este ámbito? ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que la clave de los directivos es que tienen al final que entender que tienen que datificar, porque si no, eso ya estaba de antes, pero si no son capaces de datificar sus organizaciones como base de la digitalización y como base luego de la automatización para ser competitivos, pues no van a poder vivir en este nuevo mundo, ¿no? Es cierto que hay muchas empresas que no van a poder continuar o van a continuar en situaciones un poco muy comprometidas en muchos sectores y es el momento de hacer esos cambios mientras esto está gestionándose, ¿no? Porque van a tardar unos meses todavía. Muy bien. Carlos, Yolanda, ¿qué opináis?
Yo para reciclar, cada vez los directivos tendrán que entender más los trends del futuro, ¿no? Y ser un poco más tecnológicos, porque al final diremos, oye, ¿cómo va a revolucionar la inteligencia artificial tu sector, ¿no? Yo no veo tanto directivo de, como se dice mucho, negocio y tecnología, sino veo directivos con ambas caras, ¿de acuerdo? Y la alta necesidad de poder decidir bien para la empresa teniendo el conocimiento. Muy bien. Yolanda y David. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es cierto que en el caso del ámbito de recursos humanos y de organizaciones, los datos les van a ayudar también y los casos de éxito, todas esas empresas que ya tienen más experiencia, que ya han dado pasos y que han sido más innovadoras, yo creo que ahora es el momento y lo van a ir pudiendo ver. David. Yo, por añadir algo, que se rodeen de gente capacitada digitalmente. Si no pueden ellos, que confíen en su equipo. Pues muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. La síntesis de la sesión de hoy es que los profesionales digitales realmente todos, desde el más demandado como el Digital Marketing Manager a todos los demás, y vosotros 5 habéis sido un ejemplo, son profesionales preparados para este momento. Todos vosotros os he visto humanistas, inquietos, curiosos, emprendedores, apasionados, brillantes y inspiradores. Yo creo que lo que necesitamos en estos momentos de COVID, vosotros no habéis cambiado vuestro día a día, es curioso, yo creo que este es el gran mensaje que podemos dar, que las empresas sigan digitalizando, que los directivos se transformen ellos mismos para realmente crear esas compañías más ágiles, más valientes, más innovadoras, más generosas y más humanas. Muchísimas gracias a todos. Disculpas por el retraso en el tiempo. Aún en el mundo digital y con tantos ponentes nos cuesta gestionar este tiempo, pero realmente ha sido un placer escucharos a los 5. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas, más de 160 personas de promedio que habéis estado con nosotros escuchando y por vuestra participación, y un beso de verdad a todos vosotros. Y a los que queráis, los demás, luego nos veremos a la tarde, pero muchísimas gracias por haber estado acompañándonos, por ese diálogo que hemos tenido en Internet. Las críticas las aceptamos y por lo tanto también nos ayudará a mejorar la sesión de la tarde. Y muchísimas gracias a todos. Ana, que está detrás, os ha pasado vuestro email. Estamos por contacto en email, en Twitter y en todos. O sea que 1000 gracias. Y de nuevo, chicos, David, Yolanda, Carlos, Jacobo, que ha marchado, muchísimas gracias por vuestra atención, vuestra transparencia y vuestra implicación esta mañana. Adelante, que tenéis mucho trabajo todos vosotros. Y que Jacobo ha tenido que salir corriendo. Y todos los que estéis ahí. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Chao. Buenos días. Chao. Chao.